Bueno, comenzamos nuestra tertulia de hoy. Don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Aparte de ahí, liado con el móvil, alimentando de noticias a los suscriptores de sus canales de Telegram y de WhatsApp y de Twitter, donde está usted muy activo también últimamente. Ahora me he puesto con Twitter y en cuanto cumpla 50 años me pongo con este tema de la próstata. Bueno, muy bien, así me gusta, que sea usted previsor. Sí, previsor. Claro, por supuesto. Hay que anticiparse. Bueno, muy interesante lo que está ocurriendo, sobre todo y usted lo ha anotado en alguno de sus comentarios de esta mañana, desde las 7, el panorama el panorama internacional. Es decir, ¿qué ha pasado a partir del ataque de Israel y de Estados Unidos a Irán? Pues no ha pasado nada. Ni China ni Rusia han movido un solo pelo. Nada, no han hecho nada. Y eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Ser aliado ruso es algo así como ser aliado, pues, no sé, de Zimbabue, ¿no? Bueno, los aliados rusos ya saben que aparte de Ucrania no hay otro interés en este momento geoestratégico para Rusia y eso es muy interesante porque ese multilateralismo del que ya hablaban y esa nueva configuración del mundo y todo eso, de eso nada monada. Aquí manda uno, que es el que tiene la potencia en este momento, que es claramente hegemónico, que se ha preocupado de diseñar una estrategia que ha pasado por asegurarse el petróleo de Venezuela para después poner en cuestión, aniquilar las posibilidades de Irán de efectivamente llegar a una situación en la que tuvieran un armamento lo suficientemente peligroso para los países vecinos. Y bueno, Israel está también limpiando todo el Oriente Medio. Y China, pues están callados. Efectivamente, Rusia va a poder vender el petróleo más caro a partir de hoy mismo. Y los chinos van a tener que comprarlo más caro, pero tampoco les pasa nada. No les pasa nada porque tienen acuerdos ya estratégicos cerrados con la propia Rusia, ¿no? Para ese abastecimiento. Así que no veo otras consecuencias más que se ha aclarado quién manda. Y el que manda está dispuesto a mandar, además. Sí, y hombre, hay otra consecuencia, que es que se abre la puerta a que el régimen tiránico de Irán caiga. Yo creo que ya ha caído. Que ya ha caído. Yo creo que sí. Don Cristian Toro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con le vosotros. doy también los buenos días a don Isaac Blasco. ¿Qué tal, Luis? Y le doy a usted la palabra, don Cristian. Sí, la información que he podido ver es que en la guerra de los 12 días de hace un tiempo, sí que es verdad que el Hezbollah había nombrado una serie de sucesiones de los primeros mandos y después de este ataque, pues a mí me queda todavía la incertidumbre de ver si realmente ha terminado ahí o ellos ya estaban preparados, como quien dice, para que esto pasase como ha pasado, ¿no? Al final falta por confirmar, ¿no?, la baja si no me equivoco, de su primer general, pero que había nombrado hasta una cadena de 4 sucesores en cada puesto de mando. Entonces, pues bueno, no sabemos si seguirán todavía con actividades, pero sí que es verdad que yo vi muchos vídeos de la población iraní celebrando este ataque. Festejando. Don Isaac, ¿cómo ha vivido usted este fin de semana? Pues histórico, podemos decir. Bueno, yo quiero advertirlo. Primero, recordar que yo vaticiné que esto iba a pasar. Hace como un mes, creo, en esta tertulia. Está grabado, Luis, lo podemos buscar. Pues no, lo he vivido con el interés de los fines de semana que nos da Trump a los periodistas desde que está en su segundo mandato. Me ha recordado bastante a aquel fin de semana del 3 de enero con la famosa extracción de Nicolás Maduro en Venezuela. Y yo coincido con el análisis de don Julio en cuanto a que uno de los destinatarios de esta estrategia evidentemente es tratar de ponerse lo más complicado a China en cuanto a competidor geoestratégico mundial, con el control del petróleo en Venezuela y ahora con el control de Irán. Pero yo quería, siendo coherente con mi capacidad de análisis, traerme un poco si me permite, Luis,
el diagnóstico con respecto a España. Da la sensación de que mientras Pedro Sánchez continúe siendo presidente del gobierno, vamos a estar indefectiblemente en el lado incorrecto de la historia de forma sistemática. Y se ha vuelto a ver con una declaración completamente ajena o al margen de los socios estratégicos de la Unión Europea, excepción hecha de Starmer, que no deja de ser, en mi opinión, una comparsa en el mundo occidental ahora mismo en términos de liderazgo. Y eso a mí, como español, pues me produce cierta contrariedad, porque realmente en un momento en el que España está o se sitúa en una situación muy delicada por la anteposición de intereses muy particulares por parte de la clase gobernante, creo que la herencia internacional y en materia de política exterior que se nos deja o se nos va a dejar, espero que más pronto que tarde, es absolutamente desastrosa con respecto a la tarea posterior del que recoja el testigo de recomponer las relaciones bilaterales con un socio tan relevante y tan necesario como es Estados Unidos. Bueno, decía yo en las noticias que... Y un saludo a Susan Sarandon, de mi parte también. ¿Qué ser tan repugnante? Bueno, a ver, yo creo que desinformado más bien, o intoxicado. No, esta señora también hizo unas declaraciones después del 7 de octubre sobre el tema de Palestina que indican claramente que lo que dice, lo dice porque quiere. Desinformado nada, les importa un bledo que ETA sea asesina. Si le dicen sus amigos progres de aquí que hay que salir a decir que, en fin, que pobres prisioneros de ETA y tal, lo dice. Son repugnantes. De todas formas, no tuvieron reflejos para cambiar el paso. Parecía que la gala del sábado se producía precisamente hace 2 años con ocasión de los ataques de Hamas a Israel, porque no hubo apenas referencias al asunto de Irán. Tenían que ponerse a estudiar. Y ni una referencia a los muertos de Adamuz. Sí, eso hay que es. tenerlos cuadrados. Miramos solo lo que pasa afuera y no vemos lo que está pasando aquí. De hecho, criticamos todo lo que pasa afuera. Pero vamos, que no vamos a hacer aquí propaganda de una gala de los Goya, que a nadie le importa un soberano bledo, sinceramente. Sí, yo, si los organizadores quieren, les doy el teléfono de nuestro departamento comercial y les dedicamos unos minutillos. Si no, pues, en fin, que les haga propaganda su señora madre. Bueno, estoy harto de que aquí demos importancia. Te van a dar el Goya de honor, Como sigas así te dan el Goya de honor. Ideas claras, Es que damos importancia a cosas que no la tienen. O sea, es verdad. ¿Quién demonios ve la gala de los Goya? Yo 4 no. y el No, del yo tambor. Yo no. ¿Quién ve el cine me daba español? 4 y muchísimo el asco del ver tambor. que incluso no hicieron una sola mención, como he leído, porque yo no la vi, a las víctimas del tren, ¿no? A las víctimas de Adamuz, del accidente, ¿no? Y cómo esas personas, el mismo día que estaban muriendo miles de personas en Irán, seguro que muchas inocentes también, y estaban atacando a muchos países y poniendo en riesgo la vida de tantas personas, ellos estaban bailando Hoy puede ser un gran día. Sí. Lo que sois es unos cretinos, es decir, son unos cretinos, unos figurantes, unos aprovechados, unos caraduras que viven del dinero ajeno, que no han pegado un palo al agua en su vida. En fin, y encima en cuanto ganan un poco de dinero, como los Almodóvar, se lo llevan a Panamá. ¿Pero de qué me están hablando, hombre? En cualquier caso, hubo algo que en mi opinión me parece especialmente obsceno, que fue tergiversar o tratar de reciclar, llevándose las cosas a su sardina, aquel famoso símbolo. Doña Carmen. Muchas gracias. Aquel gesto, aquel símbolo de las manos blancas para condenar la violencia de ETA, se reactualizó, pero sin hacer ni una sola mención a las víctimas de ETA, cosa que ya me parece de aurora boreal en cuanto a hipocresía, ¿no? Sí. Solo hubo una actriz que dijo que a salto de que venía aquí a hablar, que era Macarena Gómez. Y no es la primera vez que ella interviene a poner un poco de cordura en todo este mundillo teatral y artístico. Y la verdad es que puso bastante cordura. De hecho, interrumpe al compañero y dice: oye, mira, este no es el sitio para... Y la verdad es que a mí me gustó mucho porque ridiculiza cualquier intervención posterior de sus compañeros, que, como dices, van con el ping o van en cuanto ven un micrófono se tiran a él a reivindicar. Parece que tiene un guión escrito, ¿no? Y lo sueltan allí y
y ya está. De todas formas, eso es speech, y ya acabo de hacerles publicidad. De hacerles publicidad a los Goya. Esos speech a mí no me parecerían mal si no fuera porque la inmensa mayoría de los que están dando la chapa, si se me permite la expresión, están subvencionados con dinero público. Es decir, si el cine español tuviera la autonomía suficiente, claro que para eso hay que tener talento, de andar solo, yo no tenía ningún tipo de problema con respecto a que cada uno diga lo que le Pero ¿por qué no son tan pase por las críticos? narices. ¿Por qué no son tan críticos? ¿Por qué no sales ahí y pides, oye, ¿dónde están los operarios que se llevaron las piezas que faltan en la investigación? ¿O dónde está el ministro dando cuenta de lo que ha pasado ahí? ¿O qué pasa con que se tripliquen las Pues porque violaciones una de cosa mujeres en España? Pues ¿por qué no Una dan cosa cuenta está de otras ligada cosas? con la otra, porque el foco de la crítica tiene mucho que ver con las ayudas económicas que uno Claro, pero es recibe, que eso sí claro. nos afecta aquí. Es decir, el espectador, el que te ve, el que apoya un proyecto tuyo, es un español que está sentado en su sofá pasando penurias. Y tú estás preocupándote por lo que pasa a la otra punta del mundo. Entonces, Evidentemente. es hipocresía pura y dura. Absolutamente. No te estás preocupando por lo que pasa en la Bueno, otra parte eso. del mundo. Te estás preocupando por lo que te interesa políticamente. imagen. Porque de las mujeres afganas Eso a es. las que O ya de las las prohíben iraníes. salir, o de las iraníes, no se preocupan No se en preocupan, absoluto. eso. ¿No? Bueno, comentaba yo en las noticias de no sé si de las 7, las 7:30, las 8, que Pedro Sánchez es el único primer ministro o presidente de un país de la Unión Europea que ha criticado el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. El único. Ningún otro de los 27 lo ha hecho. Solo ha habido dos, Irlanda y Eslovenia, que han mantenido una actitud ambigua, sin condenar a Estados Unidos, sin condenar tampoco la respuesta de Irán atacando a todos los países de su entorno y simplemente pidiendo la desescalada y la negociación. Esos dos en ambiguo. Pedro Sánchez es el único que ha salido ahí a decir que le parece mal el ataque de Estados Unidos a Irán. Pero yo decía en las noticias que ojo con pensar con la reacción esa tan natural de decir, fíjate, Sánchez va en contra de todos. Para nada, no va en contra de nada. Merz, Macron, Starmer querrían salir a decir lo que está haciendo Sánchez, pero saben que si salen a decir eso hay consecuencias para sus países. Así que ¿qué hacen? Llaman al mayordomo, a ver, Sánchez, sal tú a decir esto, porque como a Sánchez le importa un bledo las consecuencias que haya para España, que las habrá por ese posicionamiento, pues le mandan a él, igual que le mandaron a él con el reconocimiento del Estado palestino, igual que le mandan a él con el tema de la inmigración irregular y regularizar ahora otros 500.000, etcétera. Le mandan a que haga lo que ellos no pueden o no quieren hacer. Yo creo que no hay que animarlo mucho tampoco, ¿eh? Para que vaya a dejarnos como la chata que se suele decir. Pues yo creo que como Sánchez, que a Sánchez personalmente le da igual. O sea, Por eso. si le beneficiara políticamente o para su futuro personal el salir a aplaudir a Estados Unidos por el ataque a Irán, lo haría. O sea, si lo hace es porque ha encontrado su nicho ecológico. ¿Cuál es su nicho ecológico? Hacer de avanzadilla progre, de mayordomo de quienes mandan en Europa. Está replicando una estrategia en doble dirección, que es calcada, quizá más burda en mi opinión, que la que desplegó alguien que hoy comparece en un ratito en el Senado para dar explicaciones sobre el rescate de Plus Ultra. Es lo mismo que ¿Hoy la parece última. Zapatero? Sí. Hombre, qué interesante. La última que los últimos compases de la segunda legislatura, especialmente de Rodríguez Zapatero. Es decir, Estados Unidos demonizado, yo soy el paladín de las libertades y de los desheredados de la tierra, por una parte, y dos, desenterrar muertos a cascoporro para enfatizar un pasado que estaba cerrado, que estaba superado y que estaba consensuado en términos de convivencia. Bueno, pues lo mismo está haciendo Pedro Sánchez, creo que de una manera mucho más chabacana incluso. Sí, no tiene problema, justo decías que él sale, da cualquier opinión que dé, cualquier cosa que diga, como no le importa un mes después decir lo contrario, porque ya le hemos visto dar declaraciones hace X años de no voy a hacer esto o voy a hacer esto, y luego hace lo que le da la gana y lo justifica. Entonces yo creo que, como dices tú, le pegas un empujoncito, sale, dice cualquier barbaridad y no tiene problema, porque si dentro de 2 meses tiene que decir lo contrario, lo dice y ya está. Y si luego hace trae consecuencias para España, Da lo que igual. dice, le da lo Da mismo. igual, porque los culpables son siempre los mismos.
para él, claro. Bueno, ¿espera usted algo de la comparecencia de Zapatero en el Senado hoy? Bueno, yo creo que ¿Ya espera lo él más menciona? de la comparecencia que nosotros, porque en el Partido Socialista me consta, y particularmente en su entorno y en los adláteres que todavía mantiene, porque los mantiene en el PSOE, se cree que esto es una inflexión que, digamos, va a tener una especie de efecto boomerang sobre el Partido Popular y que va a revitalizar las opciones políticas del proyecto sanchista. A mí eso me parece una... Que eso un dice el PSOE. Eso cree el Partido Socialista, pero el problema es que lo cree de verdad. Entonces, yo creo que hoy Zapatero tiene que dar muchas explicaciones, pero evidentemente, por mucha obligación que tenga por comparecer en sede parlamentaria de decir verdad, nos vamos a quedar con las mismas incógnitas. Pero si solo tiene que responder a una pregunta, no hay muchas. Tiene que responder a una. Bueno, pero luego se va calentando y animando. Porque él ha el cobrado tema. 500.000 euros del rescate de Plus Ultra, de Julito Martínez. Martínez, que hay dos. ¿Está? ¿Por qué? De Julito Martínez, el alicantino. ¿Por qué ha cobrado ese dinero? Nada más. ¿Usted por qué ha cobrado eso? ¿Sabéis de dónde viene la...? Dirá por asesoría internacional. ¿Y Ya. se fumará un puro? Sí, no, él va a invocar, por lo que sabemos, va a invocar Muy bien. ese papel que comenta Luis de asesor internacional y de reputado consultor geoestratégico mundial. Porque además se lo cree. Quiero decir, él cree que realmente Que sí, que su sí. rol desde que decidió convertirse en el embajador del chavismo en el mundo y el amigo chino, transita por esos derroteros. Que por cierto, ¿sabéis de dónde viene la amistad de Julio Martínez con el expresidente de gobierno? Sí, yo sí sé. ¿Sí? Sí. Se lo presentó- ¿De dónde? Cuéntenoslo, se yo lo no. presentó un exministro del Partido Popular. No, Sí, pues no tengo yo esa versión. y yo se la doy. A ver, dennos las dos versiones y nosotros juzgamos. Que a lo mejor no son incompatibles, ¿eh? Ah, pues. Pero que don Julio hable primero. Es en Alicante. Alicante, ministro... bueno, ya. Sí, es ¿Podemos quien, decir el nombre? es quien le presenta a ese señor, pero cuando este señor era un modesto empresario alicantino y tenían y se conocían. Es de Elda, ¿no? Con Eduardo Zaplana. Eduardo Es quien le Zaplana. presenta a Zapatero. O yo tenía otra versión. Pues yo ¿Cuál te doy- tenía usted? Mi versión es que Julio Martínez, que es un aficionado, como todos hemos visto, al footing, al running o a correr, como Sí. se dice de toda la vida, Sí. era compañero de fatigas en esa afición de Javier de Paz. Y a mí me consta, por lo que me dice alguien muy cercano a ese ámbito, que es Javier de Paz y Julio Martínez que se conocen casualmente en una importante maratón, los que traban cierta amistad y de paso pues incorporan a Julio Martínez a esa cofradía de corredores. Lamento contradecir tu versión. Bueno, pues nada, nunca sabe más. Si quieres la contrastamos. Aprender de los maestros. No, pues si quieres la contrastamos. Porque tengo una línea directa para tener esa información. Sí. Ya nos dejan con la Ya duda, nos dejan don con la duda, Cristian y a sí, mí. sí, sí. Me parece un dato, esta gente que se me mueve parece un en dato la... vamos, él tiene muy buena información de todos estos temas. Yo le sigo mucho a Isaac y lo que ha pasado entre Zapatero, los amigos de Zapatero y tal, yo creo que a veces ha sido muy, muy mal interpretado, pero bueno, son cosas que yo pienso, porque conozco, creo. Desde luego me parece que el papel de Zapatero en todo el ámbito, en el mundo del gobierno de Venezuela ha sido nefasto, ha sido terrible para el pueblo venezolano, terrible. Ellos lo saben, ¿eh? Quiero decir que en Venezuela, al contrario de lo que se pretende trasladar en España por parte de un sector muy determinado, en Venezuela, como dice don Julio, Zapatero es una persona absolutamente denostada, absolutamente criticada y absolutamente Odiada. odiada. Sí. Él lo que dice es, hombre, yo he ayudado a que sacaran de la cárcel a decenas de personas. Claro, pero al mismo tiempo estabas ayudando a que mantuvieran en la cárcel a miles de personas. Evidentemente. Al mismo tiempo estabas colaborando para que ese régimen pudiera torturar y matar a miles de personas.
y para que todo un pueblo tuviera que salirse y marcharse de Venezuela. Hasta 9 millones de personas. Sí, nada menos. eso es. 9 y 10 millones han salido de Venezuela. Entonces no me vale. No me vale que hayas hecho unas gestiones concretas para sacar o para que determinados presos salieran retenidos, que diría Su Majestad, salieran de su retención. No me sirve. Creo que es un engaño horrible y ha prestado un servicio malísimo el contrario al que está prestando Donald Trump y al que todos los medios unánimemente en España y en una gran parte de Occidente denostan todos los días. Y resulta que ha liberado a los venezolanos, ha liberado a los iraníes, va a liberar a los nicaragüenses, que los 2 hijos ya están en la lista de los que van a ser próximamente depurados por los servicios secretos americanos, y por el FBI, la CIA y compañía. Y nos está marcando un mundo muchísimo más libre, no sé, nos está dejando a Occidente en otras condiciones, y están todo el día quejándose de Donald Trump y además le tratan como si fuera un idiota. Pues no sé si es un idiota o no, pero ha liberado Venezuela, ha liberado Irán. Rusia y China no han abierto esa boquita, no han abierto la boquita. No, y sobre todo la guerra económica que tiene con China y todo el tema del petróleo. Ahora, por ejemplo, con el tema de Irán, el paso en el sur de Irán, que es un paso donde creo que pasa casi el 20% del petróleo que llega a Europa pasa por ahí. Por Hormuz, dices. Eso el es. estrecho de Hormuz. Eso es, el estrecho de Hormuz. Sí, pero donde va ese petróleo es a Asia. Claro, por El eso que 80% al final Estados Unidos interviene prácticamente todo el petróleo que se mueve hacia Arabia y Qatar tienen oleoductos directos Eso es. al Mar Rojo, no tienen ningún problema. Y, por ejemplo, el pueblo venezolano, que yo tengo familia en Venezuela, todavía no he escuchado a nadie quejarse de la intervención de Trump en Venezuela. O sea, todos están con la expectativa todavía de ver hacia dónde se mueve todo, pero evidentemente están mejor ahora que antes, cuando estaba Maduro al frente del gobierno. Pues si hasta los cubanos, hasta los Raúl Castro Sí, y sus compis criminales, todos ellos, están ya entregados a que la isla casi pase a ser un nuevo estado de la Unión. Es una cosa increíble. Bueno, lo que está claro es que quienes estarán siguiendo atentamente las noticias sobre lo que pasa en Irán son precisamente los cubanos, porque estarán tomando nota de que casi es mejor hablar civilizadamente con Trump y llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, porque ya lo del el baile de Maduro ya se dio cuenta que no funciona. Trump sí que ha demostrado, los americanos han demostrado que a lo largo de la historia que a sus aliados no los dejan tirados. No nos dejaron los europeos. Pero es que cuando Saddam Hussein invade Kuwait, que es un país con 2 millones de habitantes, enviaron 500.000 soldados. Sí. O sea, que es que dejaron muy claro que ellos a sus aliados no los dejan tirados, cosa que Rusia y China han hecho. China se ha quedado ahí mirando. Ellos siempre esperan, como hicieron en Libia, al momento de la reconstrucción, y cuando llega la reconstrucción envían sus empresas y a ganar dinerico, que es lo que les gusta más a los chinos. Y los rusos ya bastantes problemas tienen para sobrevivir. Si no han conseguido ni ganar sobre el terreno a los ucranianos. Ahora, les viene muy bien que Estados Unidos se concentren los europeos sus aviones, sus ojivas no sé qué, los concentren sobre Irán, porque todo el esfuerzo que va a hacer ahora Europa y está haciendo Estados Unidos, el esfuerzo militar en Irán, es menos esfuerzo militar en Ucrania. Claro. Con lo cual, oye, pues están encantados de la vida, porque no van a estar ahora los americanos, venga, y ahora más esfuerzo, vamos a enviar más. Si las tienen prácticamente todas metidas en... ¿De qué me está usted hablando, no? ¿Cómo es el dicho de los expertos en estas cosas? Cuando Estados Unidos donde Estados Unidos pone una bandera o planta una bandera, China pone una tienda, ¿no? Sí, efectivamente, sí, señor. Claro. Y ahora todavía estaremos hablando de Groenlandia, que es una broma todo. Yo es que, de verdad, quien asiste al espectáculo de lo que está haciendo Donald Trump con los europeos, con tal, dices, es que te mueres de la risa. O sea, que es que llegaron los europeos a decir que enviaban a 40
soldados a Groenlandia cuando dijo Trump que igual la invadía. Que les estaba tomando el pelo, obviamente, porque siempre comienzan las negociaciones con máximos, pero ya se sabe cómo lo hace. Entonces están aquí todos, no sé, es muy curioso, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo abren los mercados occidentales hoy, esas cosas. Parece que iba a haber un poco de turbulencia con el petróleo, pero tampoco... Un 2% baja la bolsa, mucho. parece, ¿no? Por lo que he visto. 2% baja la bolsa. Pues ya me dirás tú, ya verás tú. Sí. Lo que hay que, vamos a ver, a mí me preocupan más todas las familias que efectivamente hay gente que había venido aquí, que tiene familia en Dubái, que tiene tal. El espacio aéreo está cerrado y están muy preocupados, claro, porque ayer Irán incluso bombardeó zonas habitadas y residenciales, centros comerciales y villas y casas, tal. Ya sé que a algunos les molesta que los que tengan dinero en Dubái estén sanos y salvos, pero claro, es que esto ya es una puñetera broma, ¿no? Es decir, ayer Irán se pasó mucho y yo creo que ahí pasó una línea roja también, incluso con Qatar, su tradicional aliado, ¿no? Sí, porque no solo fueron las bases, sino bombardeó la ciudad como tal, con gente transitando por la ciudad y bombardeó un edificio entero. Un edificio entero, creo que también, si no me equivoco, tiró un misil a un piso 20 de un edificio y con heridos y todo, o sea, de zonas residenciales completamente. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y seguimos comentando la actualidad. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico a doña Gari Durán, doctora en Historia Antigua y también desde muchísimo tiempo pues militante de la causa de la libertad en Irán, sobre todo de la libertad de las mujeres iraníes. Doña Gari, ¿qué tal está usted? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está viendo usted personalmente lo que está pasando y cómo lo están viendo pues todas esas mujeres iraníes con las que usted lleva tanto tiempo trabajando contra una dictadura teocrática que las oprime, las apaliza y las mata? Bueno, la verdad es que yo estoy viendo y por lo que hablo con ellas y con ellos también, las sensaciones, por un lado, la de, en su caso, de alivio, de alegría ante la situación, la situación que puede abrirse después de los ataques tanto de los ejércitos, del ejército israelí junto con el ejército estadounidense, matando, digamos, la cabeza de la hidra, por un lado, pero claro, en su caso, dado que ellos son iraníes, lo ven también con preocupación, por tanto, estamos hablando de que, mueren personas iraníes, de modo que es difícil que muestren su alegría de la misma manera, y luego también con la preocupación de pensar qué es lo que va a ocurrir después de estos ataques, porque de algún modo parece que se está planteando la posibilidad de que digamos que el recambio, en el caso de que el régimen realmente caiga, y usted y yo hemos hablado de esta cuestión, no va a ser desde luego sin gran sufrimiento por parte del pueblo iraní, si la alternativa que se está pensando por parte de Estados Unidos o por parte de Israel es el hijo del Shah, teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de la Resistencia iraní pues lleva desde que participa en la caída del Shah en el 79, y como otras personas y como otras organizaciones ven como este, digamos, movimiento revolucionario es secuestrado por los ayatolás, pues en el año 81, cuando estaban ya toda la gente de este movimiento en el exilio, en el año 81 estoy hablando, estaba ya o en el exilio o estaba en las cárceles iraníes, pues empiezan a trabajar contra el régimen de los ayatolás. Llevan 47 años luchando contra él desde toda la diáspora iraní, es decir, desde todo el exilio, pero también, y eso es lo más importante, y también es importante destacarlo con respecto a
a determinadas acciones que se han llevado a cabo dentro del país, desde la detección del armamento nuclear en un momento determinado a todos los movimientos que se van produciendo de manera organizada desde hace 10 años por gente de allí. Es decir, están fuera y están dentro. Entonces, el hecho de que exista esa posibilidad por parte de la comunidad internacional, pero particularmente por parte de quienes puedan propiciar este cambio, pues bueno, les suscita cierta preocupación, porque su punto de vista sería la implantación de una república democrática. Ellos llevan hablando desde que yo recuerde, al menos desde yo los conozco desde el año 2012, llevan hablando pues de una república basada en 10 puntos que pueden ser una novedad en el Próximo Oriente, pero son, digamos, el ABC de cualquier democracia, es decir, de los derechos humanos. Pero por lo que me está describiendo doña Gari, si le he entendido bien, estamos viendo en la oposición iraní un poco el mismo panorama que en la oposición venezolana, distintas maneras de ver el cómo habría que dar el paso hacia un régimen distinto al que hay. Dentro de la oposición venezolana vemos cómo se tiran los trastos a la cabeza los machadistas contra los no machadistas, los partidarios de Guaidó contra los de Leopoldo López, los de Leopoldo López contra los de no sé quién, y al final, pues bueno, lo que irá saliendo es en Venezuela una lenta transición, esperemos que no demasiado lenta, hacia unas elecciones libres y ya se decidirá, ¿no? Y en Irán tengo la sensación de que va a pasar lo mismo, es decir, sectores opuestos al actual régimen, pues los hay de todos los colores. Por ejemplo, como bien dice usted, pues hay gente tratando de promocionar la figura del hijo del Shah de Persia, hay gente que lleva trabajando contra el régimen iraní en pro de una república laica desde hace muchísimo tiempo, hay, supongo yo, que dentro del propio régimen habrá sectores aperturistas, pero bueno, al final tendrá que hacerse el mismo paso que se prevé hacer en Venezuela, ¿no? Es decir, ir a unas elecciones libres y que los iraníes elijan. Sí, bueno, aquí plantearía dos cuestiones. Por un lado, es cierto que pudiera parecer que es así porque, digamos, la potencia o la persona que toma la decisión de actuar contra estas dictaduras ha sido la misma, ha sido Donald Trump, pero hay una diferencia entre Irán y Venezuela bastante importante. Irán no ha sido nunca una democracia real, por tanto no tiene tradición de democracia. No es lo mismo que Venezuela. Por otra parte, la aproximación que se ha hecho desde los países occidentales a todos los problemas de Oriente Próximo nos llevan a la conclusión de que no se entiende lo que es Oriente Próximo. Es cierto que digamos, todo lo que ha ocurrido en años anteriores, incluso si nos retrotraemos solamente a lo que es la primavera árabe, lo que nos ha mostrado, incluso la guerra de Irak en un momento dado, lo que nos muestra es que el uso de la fuerza para cambiar el panorama en el Próximo Oriente, sin más, sin tener en cuenta cuáles son sus especificidades, pues no deja de ser una quimera, pero también obviamente es una quimera pensar que sin el uso de la fuerza el régimen iraní podría caer en algún momento. Eso por un lado. Luego Donald Trump ha sido bastante claro en sus palabras cuando ha dicho, bueno, nosotros ahora hacemos, digamos, el trabajo sucio, pero ahora tienen que ser los iraníes quienes tomen en sus manos su destino y quienes sean capaces de convertir este Carajal que vamos a dejar de un régimen descabezado, ser capaces de convertirlo en
en una democracia. Es decir, Trump no ¿Qué le puede dicen ser a más usted? claro. ¿Qué le dicen a usted las iraníes con las que tiene contacto en cuanto a la posibilidad de que efectivamente la gente termine lanzándose a las calles para que el régimen caiga? ¿Eso es algo en lo que se puede pensar o es ciencia ficción o estamos a expensas de que el régimen se cuartee y sectores aperturistas liquiden a los otros? ¿O qué puede pasar? Es más, los últimos acontecimientos desde el levantamiento de 2009, que fue un enorme levantamiento, que fue, pues bueno, por la fuerza que tiene el régimen iraní, fue minimizado, es decir, fue conocido solamente por aquellos que nos preocupamos por lo que ocurre en Irán. El levantamiento de 2021, tras el asesinato de Mahsa Amini, ya fue más conocido por las connotaciones que tenía de poner a las feministas de salón frente a sus propias contradicciones. Pero la realidad es que el pueblo iraní lleva levantándose desde hace mucho tiempo, y he hablado solo desde 2009, y sin embargo el precio que están pagando por su libertad es incluso bastante mayor que el que puedan estar pagando en Venezuela. Lo de salir a las calles, lo de poner en riesgo su vida, poner en riesgo su libertad, lo están haciendo desde dentro y lo han estado haciendo desde fuera, porque no tenemos que olvidar, de hecho, el atentado que se comete contra Alejo Vidal Quadras, lo que se hace, bueno, el intento de atentado contra las concentraciones que se hacen anualmente en París, en este caso en 2016, que buscaba la muerte no solamente de la líder de la oposición, sino de todas las personas que allí estábamos, es decir, miles de personas en 2016, cómo se saldó chantajeando con la vida de una persona de una ONG belga para que se les entregase a la persona que estaba en esos momentos encarcelada por el gobierno belga, pues como terrorista. Sí, como terrorista, simplemente. Es decir, que no han tenido ningún problema desde que existe este régimen, estos 47 años, de actuar fuera de sus fronteras. Bien, con sus propios, digamos, algunas personas que están en las distintas embajadas, pero también con proxies, que es lo que han estado haciendo, lo que hicieron con el caso de Alejo Vidal Quadras. Es decir, no quieren hacer sentir a la gente que vive fuera que no está segura. De hecho, por ejemplo, incluso en el caso de Albania, es algo que es poco conocido, pero cuando el último reducto que queda de la oposición iraní en suelo iraquí, porque recordemos que cuando Irán era enemigo de Irak, entonces muchos iraníes de este movimiento fueron a vivir allí. Hicieron una especie de centro de refugiados que luego fue desmantelado después de la guerra de Irak, pero luego se desmanda a otro centro, a otro campo de refugiados. Bueno, pues cuando se consigue, dado que el régimen iraquí, a la sazón, cuando Estados Unidos da el poder a los iraquíes para que el presidente sea iraquí, pues nos encontramos con un presidente, al-Maliki, creo recordar, que es pro-iraní, de modo que son atacados esos refugiados en suelo iraquí. Bueno, pues cuando finalmente consiguen que los últimos de los iraníes en suelo iraquí sean acogidos, en este caso por Albania, pues también a Albania van los gente del régimen, de la Guardia Revolucionaria, a intentar matarlos. Quiere decir que estamos hablando de algo que tiene un régimen asesino sin ningún tipo de matiz. Bueno, doña Gari, pues muchísimas gracias y vamos a cruzar los dedos para que todo vaya bien en Irán y al final los iraníes puedan elegir su propio destino. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte, Luis. Adiós.
Bueno, hablemos un poquito de elecciones, porque sale hoy en el periódico El Español la encuesta de Sociométrica para Castilla y León. Encuesta de Sociométrica que básicamente lo que hace es dibujar un panorama muy similar al extremeño y muy similar al aragonés, con un Partido Popular que más o menos se queda donde está, un PSOE que se despeña considerablemente y un Vox que sube también considerablemente. En Castilla y León hay una cierta incertidumbre con la asignación de escaños, porque como hay tanto partidillo en plan Soria existe, Ávila también, Unión del Pueblo Leonés, Palencia Forever, etcétera, etcétera, pues entonces eso puede hacer bailar un escañito abajo o arriba en todas las circunscripciones, pero más o menos el resultado va a ser ¿Una similar. cierta incertidumbre o una incertidumbre cierta? Una incertidumbre cierta. Pero al final vamos a tener un escenario a la aragonesa o a la extremeña, aunque con una novedad, y es que si nos fijamos en la parte alta de la horquilla para Vox y la parte baja de la horquilla para el PSOE, Vox se quedaría a solo 2 escaños de empatar al PSOE en Castilla y León, lo cual para el PSOE sería un desastre de proporciones bíblicas. Para el PP, yo creo, porque si Vox consigue ser segunda fuerza política en muchos territorios, ya sí se le acaba el discurso al PP del voto útil, porque ya vemos que la gente se anima y vemos que la gente confía en el proyecto, y de cara al futuro hay mucha gente que estaba con dudas y que dice, oye, no, pero es que no soy el único que piensa así, la gente está empezando a pensar así, y yo creo que el primer paso para ser algún momento primera fuerza política es ser segunda, ¿no? Ser segunda. Bueno, ¿cómo ve usted las elecciones, don Isaac? ¿Qué va a pasar en Castilla y León? Pues yo creo que va a ganar el Partido Popular, como ganó en Extremadura y en Aragón, aunque parezca que no ha sido así. Y que Vox va a experimentar no diré un estancamiento ni muchísimo menos, pero sí un recorrido al alza menor, por el simple hecho de que en Castilla y León Vox tenía ya una mayor consolidación de voto parte de un que 17%, claro, ¿no? que en Extremadura y en Aragón. Y es evidente que los crecimientos de Vox están siendo ya, han sido exponenciales prácticamente en Aragón y en Extremadura. Han pasado de la demoscopia a la realidad de los hechos, y eso es así de constatable. Yo creo que incluso de sano para el sistema de representación democrática que tenemos planteado. Y yo lo que me pregunto es cuándo el Partido Popular y Vox van a recoger el guante del mandato de los ciudadanos de este país, al menos de los extremeños y los aragoneses, y se van a poner de acuerdo. Yo creo que el guante ya lo han recogido, el guante de boxeo, ya anda. Yo no creo que falte mucho para que se pongan de acuerdo. Yo es que creo que es más que necesario, porque al final, perdona Julio que te interrumpa, No. yo creo que es pervertir el sistema a la sanchista. Es decir, si tú no recoges no voy a decir guante otra vez para que no me dé otro corte, Luis, el sentir o el mandato absolutamente inequívoco de un electorado que nada menos que en un bastión tradicional de la izquierda, como ha sido Extremadura, en más del 50% del voto, le está diciendo a las fuerzas del espectro de la derecha que pacten de una puñetera vez, yo no sé qué va a hacer falta para que se revierta esta situación. Pues yo creo que aclarar que esas fuerzas que les han dado todos esos votos, ¿qué prefieren? ¿Que se les den subvenciones a los sindicatos o que no? Claro. ¿Qué prefieren? ¿Que se proteja al campo extremeño y a la ganadería extremeña de por ejemplo, las amenazas que suponen Mercosur o los propios pactos agrícolas y ganaderos en Europa? ¿Qué prefiere esa población? Porque esa población tendrá una preferencia en temas muy concretos. ¿Qué prefieren? ¿Que a los niños se les adoctrine LGTBI o que no, Claro, que no se les adoctrine? Entonces, por eso no hay un acuerdo. No deja de haber un acuerdo porque estén disputando
los de Vox una consejería o una dirección general. Están diciéndole, oiga, a ver, miren, nos han votado para que nos aseguremos de que esto no pase. Claro. Evidentemente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y me he quedado corto porque en Extremadura es el 60 y el 52% en Aragón. Claro, pero es que estamos hablando de unos índices absolutamente... Esa es la cuestión, ¿no? Eso puede determinar mucho lo que el discurso del PP de cara a futuro en el resto del territorio y sobre todo en Europa, porque los acuerdos con los que tú llegues ahí, claro, contradicen muchas cosas que estás haciendo en otros territorios. Entonces, o sea, Vox tiene el discurso claro, pero para mí es el PP el que tiene que tener claro lo que ha decidido el pueblo con la votación. Lo que pasa es que hoy el ABC que es El Mundo es el periódico de cabecera del PP, pero el ABC también, ¿no? Portada de hoy: PP y Vox ya votan juntos sobre regeneración, seguridad e impuestos. Titular alternativo: Vox ya se apunta al programa, PP ya se apunta al programa de Vox después de estar 5 años denostándolo. Claro. Pero es que la gente lo ve. Claro. O sea, la gente dice, hombre, o sea que sí, para el PP ahora la ocupación ya es un problema, para el PP la inmigración ilegal e irregular es un problema, ya hay inseguridad en los barrios, ya resulta que sí, es verdad que el 90% de los detenidos son señores que han venido de fuera, o sea, era verdad lo que nos dijeron, y ahora usted dice que sí, vale, venga, ahora me meto yo en... ¿Por qué? Porque quiere asegurar los votos. Es que usted ha permitido que esto esté así. Claro, eso es. Bueno, pero está los bien, ¿no? resultados... Bienvenidos, claro que corazones sí, arrepentidos, sí, corregir el rumbo. Exactamente. De arrepentidos está lleno el reino de los cielos, y más se alegra el cielo por un pecador arrepentido que por 100 justos. 99. Que por 99 justos. 99 justos. Bueno, yo creo que es buena noticia que el PP empiece a rectificar. Pero si yo no digo que sea mala. Tendría que rectificar muchísimo más y tendría que terminar rompiendo sus alianzas con el Partido Socialista para empezar en Europa, que es de donde nos vienen la mayoría de las cosas que nos están arruinando como país. Pero bueno, como decía Mao Zedong, el camino de 1000 kilómetros, o lo decía Lao Tse, empieza con un primer paso. Qué ¿no? bonito. Qué bonito, qué bonito. Y mientras tanto no hablamos de Epstein, no hablamos del policía, del director general de la policía. Hablemos de ello. Usted quiere hablar ni del jefe de la UDEF, ni hablamos de toda la corrupción. ¿Usted quiere hablar de Epstein? Del pasaporte de Begoña que todavía no ha entregado, ni de la localización del hermano de Sánchez, ni de Ábalos y el otro que sigue en la cárcel. ¿Qué indirectas me lanza don Julio diciendo que tenemos que aumentar la tertulia en unas 2 horas más todos los días? Hasta la 1. Hasta la 1, tertuleando de tantos temas. La verdad es que no nos podemos quejar como periodistas de todo no lo que tenemos para comentar. Por ejemplo, quería dejar para el siguiente bloque informativo el asunto de la exclusiva que trae hoy El Español. Ese vídeo de Koldo metiendo en una caja fuerte que está llena de fusiles y con una misteriosa bolsa negra, dice El Español, metiendo ahí los dispositivos electrónicos con las conversaciones con Ábalos y Cerdán, caja fuerte donde también había un montón de móviles de estos antiguos que no tienen conexión a internet para evitar ser rastreados, móviles que le eran entregados a Koldo por un guardia civil. Yo empiezo a sospechar que si Koldo le dice a su mujer, Patricia Uriz, oye, grábame mientras lo meto, que lo hace y luego le envía el vídeo a Koldo, estaba documentando lo que hacía. Este tío tiene que trabajar para los servicios de información. Bueno, es que de hecho ha trabajado para los servicios de información. Es que Koldo es un confidente de la policía y de la Guardia Civil desde hace más de 30 años. Es que el problema que tenemos con Koldo García Izaguirre es que pensamos que es un tonto las tres y no tiene nada de tonto y nadie lo conoce, pero resulta que él conocía a todo el mundo. Yo cuando lo entrevisté hace más de 2 años, en marzo de 24, un mes después de su detención en Benidorm, yo ya la conocía, pero extraje la conclusión de que no solo guarda muchísima información, sino que sabe cómo administrarla. Yo creo que él le pierde el sentido del espectáculo y esa va a ser su perdición. Pero también detecto una estrategia política y mediática, y lo digo porque creo que es así, que tiende a confundir los actos
y las responsabilidades de Koldo con las de José Luis Ábalos, como si Koldo fuera una especie de correa de transmisión de la voluntad de Ábalos. Para y eso nada. no tiene nada que ver con la realidad. Y no hay más que ver en qué situación están ahora mismo desde el punto de vista de la convivencia en la cárcel de Soto del Real. ¿Así? ¿En qué situación están? Pues prácticamente sin dirigirse la palabra. Koldo está como si estuviera en el campamento de verano, para entendernos, y José Luis Ábalos está bastante contrariado y bastante abatido desde el punto de vista anímico. Más allá de eso, yo creo que Ábalos se da cuenta, y hoy hay una entrevista, si me permiten, don Julio y don Luis, la cita de Pero periódico eso no se la con- permito, sino que se la exijo. con Marino Turiel, con el abogado de José Luis Ábalos, donde deja clara que existe, o que él advierte al menos, una estrategia de tratar de endosarle todos los marrones del mundo a José Luis Ábalos cuando presuntamente son responsabilidad de Koldo, porque ese vídeo no lo ha tienen grabado Ábalos. merecido todos ellos, porque Sí, todos sí, ellos sí, sí. saben perfectamente que Sánchez es el jefe de la mafia y no lo denuncian. Chico, Claro. pues para adentro, ¿qué Claro, le vamos a eso hacer? es, eso Que es. cuenten de una puñetera vez lo que hablaban en ese Peugeot, lo que hacían, lo que hicieron en todas partes, que vayan al fiscal y digan, mira, y el que tal, y aquí están todos mis WhatsApp. Y Sánchez sabía esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pero pues, sí es obvio, es decir, que Sánchez lo sabía todo es obvio. El problema es que para que haya una decisión judicial hace falta pruebas. Bueno, pero ellos las tienen. Las tienen. Informadores de CNI, pues un montón de gente, claro. Pues es que el CNI o tiene informadores o no tiene información. O sea, hasta los camareros en Madrid, pues ahí habrá 90 o 100 camareros que trabajan para el CNI. Sí, pero- en los principales restaurantes de Madrid, pues claro. Es que tienen que tenerlos y Claro, tienen en que cuanto- tener informadores en los medios. Taxistas, en- no nos olvidemos de los taxistas. Bueno, sí, pero el taxista es más complicado porque hay muchos y tal. Y en cambio los restaurantes buenos de Madrid, Sí, donde sí. van determinadas personas a los reservados, que me hace mucha gracia, y dice, vamos a un reservado. Y digo, ahí es donde tienes al camarero. Oiga, y para el restaurantes, micrófono. para restaurantes y sitios buenos, Mete una puñetera tasca. la información gráfica que sacaba ayer el New York Post con un reportaje, el reportaje fotográfico obtenido en la suite imperial del Hotel Empire de Brunei, cuando se alojaron allí Bill Clinton, Epstein y Ghislaine Maxwell, en una suite imperial que cuesta $20.000 la noche. 20.000. Y ahí estaba Bill Clinton en la piscina climatizada con Ghislaine Maxwell, con otra señorita que no sabemos quién es. Ahí estaba Epstein tocando el piano con un pantalón de esteta, chándal, es un un esteta. esteta, sí, un especho. Sí. Bueno, es que hemos olvidado que la lista de Epstein y los papeles de Epstein están allí y que son un verdadero escándalo mundial. Y que la monarquía noruega está en este momento en cuestión. Y la monarquía inglesa, británica, Eso es. lo mismo. Y una gran parte del sistema financiero y el foro de Davos y todos los que mandan en este mundo, o los que creen que mandan, porque en el mundo solo manda uno y no hay más, pues ya está. Esto es lo que hay. Pobre gente, pobres hombres. En fin. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos con la tertulia. Tu voz. Bueno, tenemos al otro lado del hilo telefónico pues a una buena amiga, a la soprano brasileño-cubana Angélica de la Riva. Buenos días, doña Angélica. Buenos días, don Luis, ¿cómo está? Pues encantadísimo de tenerla con nosotros. Doña Angélica es una artista internacional que ha recibido el premio Carlos Gómez, que es una distinción que se otorga a artistas brasileños que destacan en el campo de la música clásica. Doña Angélica ha dado recitales por medio mundo, China incluida, donde debutó allá por el año 2011 con la Orquesta Sinfónica de Shenzhen. Pero, doña Angélica, es usted una fuente de sorpresas. No solo canta usted como Los Ángeles, sino que además también fue campeona de remo en Brasil y cantó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2016. Sí. Bueno, no hay nada más similar a un músico profesional que a un atleta de alto rendimiento. Así que
que gano aprendiendo de los dos y es maravilloso. Pues precisamente tenemos hoy a un tertuliano que también sabe algo de campeonatos de remo, don Cristian Toro. Hola, sí, yo también, yo gané los juegos ahí en Alagoa en 2016 también. ¡Qué bien, qué bien! Sí. Enhorabuena. Igualmente, Wow. muchas gracias. Sí, chapo, bravo. Sí, Bueno, sí. el motivo de hablar hoy con doña Angélica, pues no era hablar de remo, aunque yo creo que tendría que entrevistarla un día a fondo sobre ese aspecto de su personalidad, sino hablar de un recital que nos presenta ahora y que podrán ver este fin de semana en Madrid, que es un reflejo de la propia herencia multicultural de doña Angélica. El programa Doña Angélica crea un puente entre Brasil y Cuba. Se titula De Río a La Habana. ¿Cómo dialogan estas dos tradiciones musicales con su voz y con su identidad personal como artista, que es a la vez brasileña y cubana? Sí, no hay nada más maravilloso que la música para poder extender ese puente, ¿no? Tengo la suerte de haber nacido en Brasil, de una familia exiliada cubana, y hay tantas similitudes entre las dos culturas, y tener la oportunidad de crear este programa y ese recital es realmente maravilloso. Y una otra cosa también que me permitió hacer en este concierto es comisionar dos obras que vamos a hacer el estreno mundial, que es de una compositora, directora de orquesta de Brasil, que se llama Cibele Donza, que se llama Lua Adversa, que vamos a hacer el estreno mundial, y también un otro que los dos estoy muy deseando cantarlos porque los ensayos están yendo muy bien. Es una obra del compositor Eduardo Morales Caso, que es cubano, afincado en España desde hace 30 años. Vino a España a estudiar con García Abril y aquí está, con la pieza Corazón Suspenso. Bueno, el recital de Río a La Habana será este fin de semana, el día 7 de marzo, el sábado, a las 8 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle Alcalá 42. Y bueno, pues para comprar las entradas, pues a través de los mejores comercios del ramo. Doña Angélica. Y en la misma página del Círculo de Bellas Artes. Ah, en la misma página del Círculo de Bellas Artes. Sí. Es un programa muy ameno, por un lado, porque tenemos, por ejemplo, Lecuona, que es el compositor cubano más reconocido y más popular dentro de lo clásico. Tenemos por el lado de Brasil a Heitor Villa-Lobos, y hacemos de Lecuona la romance de María Laoz y Bonet, y hacemos el himno cubano, también La Valla Mesa, Corazón, de Sánchez de Fuentes, y piezas que van a estar muy reconocidas, junto con algunas que voy a presentar, que son esos dos estrenos mundiales. Sí, que me hacen muchísima ilusión, que es una de las banderas que abrazo, de alguna manera, de ejercer como embajadora de la música clásica iberoamericana, que si ya es complicado para algunos compositores contemporáneos traer sus obras, fíjate para los iberoamericanos. Así que es un honor y un privilegio poder servir de instrumento a ese repertorio, tanto el romántico, modernista, como el contemporáneo. Así que estoy muy contenta, y con los músicos que vienen a colaborar en este concierto también. Que Pablo Suárez al violín, Héctor Hernández al violonchelo y Sergio Kuhlman al piano. Real, sí. Lo estamos pasando maravillosamente en los ensayos, así que os invito a todos que vengáis a disfrutarlo tanto como nosotros ya estamos disfrutando de los ensayos, que lo vamos a pasar bien sí o sí. Bueno, pues recuerden,
Recital de Río a La Habana, con la soprano doña Angélica Riva, al violín Pablo Suárez, al violonchelo Héctor Hernández y al piano Sergio Kuhlmann. El sábado 7 de marzo a las 8 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la calle Alcalá 42. Muchísimas gracias, doña Angélica. Muchísimas gracias. No quería romper la tradición y quiero enviar, si puedo, un beso a mi marido, porque siempre cuando está ahí de tertuliano o entrevistas me manda un beso a mí y a mi hija, y quería mandarle un beso a mi marido, un saludo a don Julio Ariza, que sé que también está ahí. Muchas gracias, Venga, don Luis, por la invitación, y ahí les espero a todos en el sábado, día 7. venga, un abrazo muy fuerte, Un fuerte abrazo. doña Angélica. Bueno, Bueno, ha pues visto, ¿no? fíjese, En el Círculo de Bellas Artes se hacen botellones de la izquierda y cosas y de vez en interesantes. cuando cosas serias, claro que sí. No sabía yo esta faceta de campeona de remo. Sí, sí, a mí me sorprendió también. Arriba. Aparte, en los Juegos Olímpicos el remo va 2 semanas justo antes que el piragüismo. Y mira, o sea, debimos coincidir allí por días. Sí, sí, sí. Bueno, usted tuvo la medalla De oro. ¿De oro en qué categoría? En K2, que es una embarcación tripulada por dos, Sí. 200 metros. La prueba más rápida de los Juegos en piragüismo. Ahí es nada, ¿eh? Sí, sí. Ahí andará. Y yo, Bueno, mira a nosotros, Luis, para lo que hemos quedado. nosotros aquí, pero yo me estoy esforzando, ¿eh? Yo estoy haciendo mucho ejercicio últimamente. El otro día anduve, pues algo así como 250 metros. Muy bien. Eso como Mao Zedong o Lao Tse. Yo intento adoptar un estilo de vida saludable, pero luego veo a don Julio Ariza y no tengo más remedio que comerme un bocadillo de torrezno con huevo frito. Lo cual es un estilo de vida saludable. Claro, es un estilo de vida saludable. Aquí espera usted a comérselo, a estar al borde del ataúd. Sí. Bueno, Y ahora me voy estoy- a tomar un bocadillo. Hombre, no. Claro que sí, hay que ¿Cuántos años quiere disfrutar, usted vivir? hombre. ¿Cuántos años quiere usted vivir? Yo No, no espero ponga- llegar a los 130. ¿Verdad que no tiene ni idea cuántos quiere vivir? En realidad, ninguno de nosotros sabemos ni siquiera cuántos queremos vivir. Porque Vale, no oye. sabemos cómo estaremos. Claro. Eso sí. Y sobre todo que el día anterior todavía diremos, hombre, 3 días más. Seguro. No pasa Sí, nada. no, la idea es tener años de calidad al final. Bueno, yo que ahora estoy empezando a Los que entender tengamos, ¿no? las normas, me fastidiaría mucho irme del juego antes de poder ponerlas en práctica. Pero si no se va, si el juego sigue. El juego eterno. Ya, pero ya cuando uno se va, ya no con él. Bueno, ¿y por qué estamos hablando de estas cosas? ¿Qué narices? Estoy viendo... Metafísico Mira, estáis, dices que no como. No voy a cambiar de tema porque estoy viendo una información en Voz Populi de Paula Marcos. ¿Cómo me gusta Voz Populi? Muchas gracias. Sí, Es una lo foto reconozco. con 8 imágenes de señores con turbante. Y dice el titular: estos son los 8 favoritos para suceder a Jamenei como líder supremo de Claro. Irán. Me imagino estarán los 8 diciendo: oiga, bórrenme de ahí. Yo no. Yo no. Me autodescarto. Se estarán bajando el turbante. ¿Cómo les hacen ustedes estas cosas, Bueno, hombre? ¿y cuál es el más turbante? Sí, pero es verdad que nombraron, es lo que decía yo antes, nombraron un montón de cadenas en varios puestos, ¿no? O sea, que lo tienen todo como... Pero Están bueno, acostumbrados. sí, no. Tienen práctica ya. Lo parece ya, después del último Bueno, ataque. ¿qué les parece a ustedes que va a pasar con España después de este posicionamiento tan claro de Sánchez en contra de la operación de Estados Unidos e Israel? ¿Quién le va a pasar a? A España, o sea, España. ¿qué va a hacer Pues si Estados estamos- Unidos? si estamos o- completamente aislados ya. Claro, yo Es creo que que ese ya... es el tema. claro. Estamos aislados. La base que está utilizando Estados Unidos en esta operación es la que tiene en Azores, en la isla de Terceira. No están utilizando las bases españolas. De hecho, han sacado a los aviones cisterna que tenían en Morón y en Y en Rota. Rota, efectivamente. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que su aliado fundamental va a ser, y estratégico, va a ser Marruecos. Ya lo es, de hecho, para Estados Unidos y para Israel. Pues si es que no damos ni una. ¿Cómo vamos a ver? Es decir, que es que Sánchez se ha puesto enfrente de todas los temas que ha propuesto Donald Trump, se ha reído de sus colaboradores, de Marco Rubio, de Vance, y
¿qué más quiere que haga España? Y sobre todo abandera los temas contra los que Claro, pero una cuestión el Occidente absolutamente debería estar... electoral y Está claro. lógica. Pero disculpa que te interrumpa, pero el asunto de la política exterior nos puede parecer... El asunto de la política, yo creo que es lo más lesivo que estamos viviendo en los últimos meses con respecto a la estrategia de Pedro Sánchez, porque lo hemos comentado al principio de la tertulia, le importa una higa lo que ocurra con este país, pero revertir esta situación y recomponer relaciones en esos niveles es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Y Bueno, Sánchez yo creo que sí es consciente, pero deliberadamente le da exactamente lo mismo dejar, como ha dicho don Julio, España en una situación de aislamiento absoluto en clave geoestratégica. En un tema muy importante, que es la información. Claro. Es que no vamos a Lo único que nos acceder salva- a la información Sí. de los servicios secretos Correcto. occidentales. Pero ahí se genera, por lo que yo sé, se genera una cierta camaradería o una cierta complicidad, en el mejor sentido de la palabra, entre los distintos servicios secretos que son conscientes, incluso ellos, de que la clase política muchas veces es un estorbo para los intereses generales de un país Claro. que un beneficio, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, o por lo menos a mí tal vez, no me da tanto miedo el día de mañana, porque yo estoy convencido de que Pedro Sánchez no va a seguir al frente del gobierno, y sin embargo las relaciones internacionales, o por lo menos lo que se puede palpar con otros posibles líderes políticos, como es el tema de Santiago Abascal, con otros líderes de otros países, es una relación bastante buena. Entonces, yo sí tengo esperanzas de que cuando todo esto cambie, rápidamente podamos recomponernos y trazar puentes con esos países Pero no que... es tan fácil. La bromita de la bandera hace muchísimos años, en octubre de 2003, de Zapatero, de no levantarse al paso de la bandera de Estados Unidos durante el desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre de 2003, cuando no era ni presidente del gobierno todavía, le quedaban unos meses, la estamos pagando todavía. No, claro. Es decir, aquello fue una inflexión en la que las relaciones bilaterales con Estados Unidos se resintieron de una manera absolutamente cósmica, prácticamente, hasta el punto de que no solo costó normalizarlo años, sino que yo estoy convencido de que estamos pagando todavía las consecuencias de actos de esa irresponsabilidad. Pues no digamos cualquier proclama de Sánchez contra las políticas de Trump, que además tienen una justificación solamente fundamentada en su interés político. Es que yo creo que más que, aparte de la imagen que damos como país, que es triste, y yo que es como deportista me dejo la piel por defender nuestra bandera y nuestros colores, el que paga el plato roto es el español de a pie, el que se levanta a las 7:30 de la mañana y va a trabajar. O sea, cualquier decisión que tome Sánchez con cualquier cosa que está pasando a las afueras de España que implica los intereses nacionales, al que más afecta es al que se levanta a las 7 de la mañana, va a trabajar y llega a fin de mes con lo justo. Entonces, deberíamos de dejar, como dijo hace poco Santi, de mirarnos el ombligo, y deberíamos preocuparnos por estos problemas que son los que realmente nos importan a nosotros. Sí. Y el día de mañana, cuando todo pase y Pedro Sánchez ya no forme parte de la política española, yo espero que todo esto empiece a remontar, y sobre todo estamos viendo como la gente ya tiene el chip cambiado, y yo estoy seguro que España tiene la fuerza, tenemos el carácter, y los españoles somos un pueblo muy fuerte, y la historia nos da la razón. Vamos a dar la vuelta a la tortilla. Esperemos que sí. De todas formas, solamente yo hablo bastante con gente de la carrera diplomática y se llevan las manos a la cabeza, porque antes se acostumbraba a tener un perfil de presidente del gobierno que no tenía ni idea. Se decía el viejo dicho de está en Soria y ha pasado a Siria. Es decir, que la política exterior no era el fuerte, ni lo fue de Rajoy, ni lo fue de Aznar, probablemente Aznar fue el que más interés puso. Y por supuesto tampoco lo fue de Zapatero. El problema que tenemos con Pedro Sánchez es que no le interese, es que la utiliza deliberadamente a favor de sus intereses. Eso es. Y eso sí que es algo inédito en la historia de la democracia reciente en este país. Eso es. Yo creo que tenemos un problema que va incluso más allá de Sánchez, porque si la oposición tuviera claro que Sánchez, su manera de abordar la política internacional es errónea, y entonces estuviera posicionada en sentido contrario, pues
no tendríamos unas perspectivas tan malas de cara a las relaciones con Estados Unidos. Pero es que en la oposición tenemos a Vox, que tiene una postura clara, pero el Partido Popular, a mi juicio, pidió el voto para Kamala Harris. Ha metido la pata hasta el fondo. Claro, pidió el voto para Kamala Harris. Los insultos... Porque delegan en Esteban González Pons ese tipo de decisiones. Los insultos Ese de es el problema González que tiene el Pons Partido Popular. son Claro. o sea, le llamó a Trump gorila. Sí, Y dices, sí, pero tío. Claro. Claro, entonces yo me supongo que mirará a Estados Unidos a España y dice, este tío que está mandando es un impresentable. Vamos, no sería bueno poner a otro. Dice, no, si el otro resulta que también se dedica a insultarme a mí. Dice, pues ¿qué hacemos? Ya tiene que irse al tercer partido que hay en orden de voto en estos momentos. Eso es un problema. El otro día Feijóo hizo un intento de rectificación o dio el pistoletazo de salida para la rectificación y puso un mensaje de que había estado hablando con Marco Rubio un montón de tiempo y que Estados Unidos iba a contar con un aliado fiel aquí en España y tal. Bueno, esperemos que esa rectificación incluya el amordazar a los González Pons de turno, porque que si no estamos apañados, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo bueno es que estamos, lo bueno es que Vox está empujando al PP hacia corregir el rumbo, no solo en nacional, sino en la política internacional, porque es obligatorio. O sea, porque si no vamos a la deriva y estamos en el bando equivocado a nivel internacional y muy mal posicionados. Entonces, pues bueno, como hablamos antes, cualquier tipo de acuerdo que se llegue aquí a nivel nacional o autonómico va a tener repercusión a nivel internacional, estoy convencido. Bueno, yo ponía el otro día un mensaje un poquito provocador comparando épocas. ¿Recuerdan ustedes finales de los 80? Esos momentos donde el mundo se transforma de arriba a abajo gracias a la conjunción de tres personas. Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Inglaterra y el Papa Juan Pablo II en Roma. Estamos ahora, yo decía en el tuit, pues en otro momento similar. Yo decía que hay una conjunción de dos personajes, me recordaron un tercero que se me había olvidado, imperdonable. Ahora estamos en una conjunción similar con Donald Trump en Estados Unidos, Benjamin Netanyahu en Israel y luego en Twitter Elon Musk, ¿no? Está cambiando el mundo a una velocidad absolutamente brutal. Y lo triste es que ahora ni Europa ni la sede pontificia pintan ya nada porque han renunciado a liderar el mundo, ¿no? Así es. Sí. Ayer la mujer de Buenafuente decía textualmente que le daba pena que los jóvenes necesiten creer en algo y se agarren a la fe cristiana. Sí, lamentables declaraciones Es que de la buena señora. no paramos de O sea, desde luego lo que dice no es de Buenafuente. No. No sabe de lo que está hablando. Pero O me sea, alegra los jóvenes mucho que les fastidie este tipo de Sí, cosas. porque Yo la disfruto. película está domingos, o los domingos, no sé si se llama domingos. O Los domingos. Los domingos. Yo no la quería ver, pues no veo cine español, porque como son evasores fiscales y además aprovechados fiscales también, pues no me gusta. Se llevan el dinero a Panamá y esas cosas, ¿no?, que hacen los... Y preferiría que la gente se gane la vida pues con nosotros hicimos la película Tadeo Jones en su momento y ganamos dinero con ella. Fue la película con más taquilla de toda la historia del cine de animación y me dieron un Goya, por cierto, por solidarizarme con mis compañeros, mis compis que también tienen un Goya. Pero me parece que toda esta gente no tiene derecho a imponer su sectarismo y con el dinero de los demás. Es decir, si la mayor parte de esas películas no las ve nadie. Y Los domingos es una película que yo no quería ver, insisto, porque no veo cine español. Me parece tan cutre, tan vasto, tan sectario, es una cosa lamentable, ¿no? Si al menos hicieran un esfuerzo para hacer un cine simplemente... Que hiciera un esfuerzo por vocalizar. Sí, también Sería la monda, bien. ¿verdad? Bueno, pues Los domingos es una película honrada. Una película honrada. Es decir, una película que, bueno, pues cada personaje da sus razones de por qué piensan y sienten y actúan de una determinada manera. También la tía de la chica que quiere ser monja, que se expresa con absoluta libertad, como lo hace el padre de la niña, es un como lo hace la documental. niña. No, es una No. película en la que el argumento
como ahora las películas se hacen o en Canarias o en el País Vasco, porque allí es donde desgrabas hasta un 40% para los que invierten en cine, es decir, les han dado además ese privilegio, con lo cual pues dicen alguna frase en euskera, que eso ya les divierte, y siempre los vascos agradecen mucho, ¿sabes? Y bueno, pues las hacen allí. Entonces es una familia de Bilbao, que él es viudo y tiene 3 hijos, y la niña mayor, que tiene 17 años, decide hacerse monja, ¿no? Una chica normal, muy agradable, muy tal. Y la tía, que está más corrida que tal, y que es una atea militante y muy encabronada y tal, pues hace todo lo que pueda para que la niña no sea monja. Y esa es la historia. Pero la presentación de los personajes, del propio convento, de las monjas que aparecen y tal, es honrada y es correcta. Y los diálogos son muy correctos. Y no voy a contar el final, pero la película vale la pena. Yo la vería. Desde luego, yo la vi y es una película que me ha gustado. Me ha gustado mucho. La vio mi mujer el otro día y me amenazó con que la viera, pero... Pues te gustará. Pues mira, es una película que vale la pena. No debe costar ni 400.000 euros, porque es una película no de bajo coste, sin coste. Porque, de verdad... Y luego, claro, esta chica, que es la que hace de tía y que hace ese personaje ateo, es que lo es. Bueno, pues es que me recuerda muchísimo el guión al de una famosa película italiana, Si Dios quiere, se Dio vuole, que va de una familia italiana progre, un médico de estos absolutamente ateo, absolutamente progre, donde el hijo dice: papá, mamá, tengo que hablar con vosotros para confesaros algo. Entonces la película comienza con ellos dos que creen que nos va a confesar esta noche que es homosexual. Tenemos que hacerle ver que esto es aceptado. Y entonces llega el chico y dice que me quiero hacer sacerdote. Bueno, entonces el padre ateo monta en cólera y tal. Es parecida. Entonces No. Yo no la he visto, pero veré. Esta es un drama tranquilo, es un drama. Sí. Pero un drama. La otra era una película cómica italiana. No, esta en absoluto es cómica y no. Está bien, está muy bien tratada, y lo digo yo, que vamos, que no soy sospechoso de... Sí, una gran promoción esa película. Si don Julio Ariza la bendice es porque tiene que estar bien. No, si don Julio Ariza la bendice, la van a quitar de todos los cines mañana. Los progres van a decir: hemos metido la pata. ¿Qué estamos haciendo? A ver, ¿quién ha hecho esto? Yo, si me permitís volver a las declaraciones de la mujer de Buenafuente, creo que ese es uno de los grandes problemas, y yo como español normal, deportista, padre de familia, me preocupa eso, ¿no? Me preocupa ver una persona que tiene la capacidad de ser escuchado por mucha gente, cómo desvía el mensaje, cómo sesga la información, cómo tapa los problemas reales y al final alimentan debates que, claro, que es lo que te digo, me imagino al típico trabajador diciendo: ¿de qué están hablando? O sea, si mis problemas, ¿quién los va a solucionar? ¿Sabes? Entonces, creo que nosotros, o por lo menos yo me veo en la obligación y me siento con vosotros delante de un micrófono, justo a intentar dar voz a toda esta gente, o sea, dar voz a la gente que tiene problemas reales en el día a día, y luego sale un actor que no tiene prácticamente problemas económicos, ni tiene problemas de los que tiene el 90% de los españoles, y habla de una cosa completamente... Menuda panda de imbéciles. Sí, entonces me fastidia, me duele. Y que vive de esos españoles. Y vive de eso, de esos españoles, correcto. Atentos, que no solo don Julio recomienda los domingos, también una querida oyente muy fiel de este programa, doña Carmela Niembro, dice: vi los domingos y me gustó. Por desgracia, es una desgracia que nos llame la atención que no sea una película progre militante siendo española, ¿no? Eso sí, dice, qué fríos son todos en esa familia, qué pocos besos y abrazos. ¿Sí? Se dan pocos besos y abrazos en esa familia. En esa son un poco secos. A ver, es una familia vasca, ¿eh?
Y se dan pocos besos y abrazos los Bueno, vascos. hay estilos. Yo creo que Luego me da usted un beso y un abrazo, don Julio, hombre. Es imprescindible. El andaluz es más rocero, es más abrazador, es más... Más caluroso. El Mediterráneo también, en Castilla, en la Castilla del Norte, que es el País Vasco, que es la Castilla del Norte, pues también son un poco más secos, más ríspidos, pero no pasa nada, cada uno es como es. En Navarra, por ejemplo, la Navarra del Norte somos muy más secos que la Mojama, y los riberos son mucho más simpáticos, abiertos, extrovertidos. Sí, pero de una forma u otra expresan el cariño. Mi familia, mi abuela gallega, claro. gallega, no me da tantos abrazos, no me da tantos besos, Claro. pero yo llego a su casa y no me falta nada, siento ese cariño, siento esa protección, o sea que al final el español sabe querer también. Claro, riquiño, si Eso te digo es. la verdad te mentiría. Bueno, Claro. yo creo que vamos a invocar a nuestros queridos compañeros del Invocar. equipo. Estaba yo acojonado. No. Oh, compañeros del equipo, venid a traernos la opinión de los oyentes. Era broma lo de los besos y abrazos luego del programa. Estaba don yo Julio. estaba Ahora, yo a punto de salir antes de que usted terminara. tranquilo, hombre, yo soy una persona normal. Doña Carmen Carbonell ya entra en el estudio para traernos la respuesta de los oyentes. A la pregunta que lanzábamos esta mañana, concretamente preguntábamos por el asunto del día, el caso de Irán, y en particular si nuestros oyentes apoyaban el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. 4 opciones, si no, no lo sé y no me importa. Don Luis, es el tema del día y yo le diría que prácticamente del mes hasta que Estados Unidos decida intervenir en Cuba, que podría también ocurrir. De momento el 90% de los encuestados considera que sí, que hay que apoyar ese ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hay un 4% que dice que no, un 4% que no lo sabe y un 2% que no le importa. En Twitter... ¿Cuánta gente que dice que está de acuerdo? Un 90%, don Luis. 90%. Una abrumadora mayoría. 9 de cada 10 encuestados considera que es importante respaldar ese ataque contra la teocracia iraní. En Twitter, Benson dice, simplemente viendo la posición de los zurdos, uno sabe dónde se tiene que posicionar, siempre con Israel y contra las teocracias yihadistas. Carlos López dice, sí, sin duda, entiendo que la izquierda no lo apoye, pero justo por eso hay que apoyarlo más aún. Y así hace Carlos, que lo apoya aún más. En las publicaciones de YouTube, María Astur 8708 dice que sí, que lo apoya por el pueblo y su libertad, pero teme que traiga consecuencias a otros países. Mariló Aro 1965, 1965, dice que Trump está revolucionando el mundo, le necesitamos en España para que acabe con Pedro Sánchez. Yo creo que primero va la intervención en Cuba y luego veremos qué hace Donald Trump respecto a otros regímenes. Abel Javi Guti 102952 en esas publicaciones de YouTube dice que esos regímenes que asesinan a sus sociedades hay que acabar con ellos y ya está bien, tantos años en el poder es lo que crea. Teocracias y sátrapas fuera. Y termino, don Luis, con un par de comentarios del chat de YouTube. Marusha08 dice que los iraníes son gente luchadora y alguien que se hace llamar Jabón de Lagarto dice que el Islam no es una religión sino una imposición. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. placer, don Gracias Luis. a los oyentes que nos han mandado su opinión. Gracias a don Julio Ariza. Zapatero ya acaba de reconocer en el Senado que cobró en torno a $500.000 de euros de su conseguidor vinculado a Plus. Y que colocó a las hijas. Lo acaba de decir en el Senado. Y que colocó a las hijas. Sí. Cosa que yo, como padre, puedo llegar a comprender. Sí, sí. Yo no, o sea, lo digo, comprensible lo es, claro. Sí. Otra cosa es que sea, Otra cosa es que sea moral, que lo sea moral ético, o que sea correcto desde el punto de sí. vista. Pero bueno, ese tipo de cosas. Sí, pero no tienes otras opciones. Como yo creo que un expresidente de gobierno tiene bastantes opciones. Es lo que siempre ¿Sabes me ha... qué tienes que hacer si quieres jugar a tus hijas? Monta una empresa. Puedo hacerme publicidad, ¿verdad? Sí, Claro. Sí. Don Julio. Estoy escribiendo un libro sobre Zapatero que tengo que entregar el 31 de marzo. Hombre, lo presentará usted en Hombre, este yo micrófono, encantadísimo y muy honrado. Y estoy escribiendo cosas del personaje que me descolocan muchísimo, desde el punto de vista, digamos, sobre todo del mecanismo mental a la hora de plantear y sobre todo de proyectar cosas que uno puede compartir o no, o incluso en cuanto a que puede llevarse las manos a la cabeza y que para él son absolutamente digeribles y absolutamente naturales, porque las reviste, digamos, de una especie de valor moral absolutamente
privado o particular, que yo creo que le sirve de parapeto o de excusa para poder llevar a cabo cosas que en mi opinión no tienen un pase, pero que evidentemente están acreditadas, que han ocurrido. Hombre, yo creo que si le preguntáramos a Stalin, ¿usted actuó correctamente? Diría, hombre, por supuesto que actúe correctamente, ¿no? Lo exigía la situación del momento. Evidentemente, pues él se autojustificará como quiera, pero lo importante es que dice usted que él se autojustifica, es decir, que él está convencido. A ver, de que él tiene una teoría que es que, como se considera un mediador, un pacemaker, como él dice, un hombre de paz que trata de mediar en conflictos y anteponer el diálogo a ese conflicto, él tiene la teoría de que la discreción va en el sueldo. Y sobre todo, que la única manera de no frustrar un diálogo o una progresión en la aproximación de las partes pasa por aguantar carros y carretas aunque te critiquen hasta la extenuación. Es una excusa perfecta para... Claro, dicho así está muy bien, pero claro, cuando después dice, por cierto, mi factura es claro, tal... o sea, básicamente la estrategia es victimizarse y ya está, ¿no? O sea... Sí, yo más que victimizarse, yo creo que es... sí, evidentemente es victimizarse, Cristian, pero yo creo que parte de una convicción real, que tiene mucho que ver, porque al final la infancia es el patio en el que jugamos hasta que nos morimos, con sus traumas y con sus complejos de infancia, adolescencia y juventud, y sobre todo, os va a parecer muy manido, pero la figura de Capitán Lozano para él es determinante, la de su abuelo paterno, perdón. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Don Cristian Toro, gracias. Don Isaac Blasco, muchas gracias. Lean ustedes Voz Populi. Don Julio Ariza, gracias. Suscríbanse a sus canales de Telegram y de WhatsApp. Sí, les apetece. En Twitter. Son gratis. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que en política no debía valer todo, pero desgraciadamente vale. Torrednos. Buenos días, don Paco. Torrednos. Don Luis del Pino, le deseo a usted y a todo el equipo de Mañanas en Libertad que pasen un gran mes de marzo. Gracias. El pasado viernes, con ejemplos reales pero un tanto psicodélicos o surrealistas, afirmé que al gobierno cualquier cosa le vale para distraer al pueblo y tenernos engañados. Desde la mentira hasta la demagogia, pasando por los engaños para que el dictador lo siga siendo y continúe el tirano. Pedro Sánchez Castejón es el ejemplo vivo de lo que les cuento. Entre sus asesores directos estuvo Luis G. Martín, escritor, novelista y, ojo al dato, guionista de cine. Es solo un ejemplo. A Pedro Sánchez no le interesamos los ciudadanos, solamente le interesamos, valga la redundancia, para mantenerse en el poder a toda costa. Y si tiene que contratar a un guionista de cine, pues lo contrata. Lo único que le importa es la imagen que nos tiene engañado y que engaña incluso hasta la gran actriz estadounidense Susan Sarandon, que ni vive ni cotiza en España. Susan Sarandon es una magnífica intérprete, pero una horrible y superficial politóloga. Continúo. El asesor más importante de Pedro Sánchez es Diego Rubio, que se doctoró en Oxford, nada más y nada menos que con su tesis, abro comillas, La ética del engaño, cierro comillas. Ya ha publicado también en un libro. Sí, señor. Este doctor, especialista en justificar la mentira, es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez. En El Mundo, en el periódico El Mundo, en la tribuna de Marina Pérez de Arcos, de fecha 22 de octubre de 2024, comentaron más o menos lo siguiente. Entre las diversas formas de engaño, la tesis menciona, en un inglés algo torpe, por cierto, prácticas como la prevaricación, la calumnia, la fabricación de hechos, la impostura, la tergiversación y la difusión de bulos que el diccionario de la lengua española define como, abro comillas, noticia falsa propagada con algún fin, cierro comillas. El autor encuentra justificaciones en escritos históricos, como en un
texto del siglo XV que afirma que la simulación y la disimulación no son pecados, sino técnicas ventajosas y extremadamente útiles para prosperar en la vida. Pues puede que seguir estas prácticas le hayan sido útiles al autor, a su asesorado, nuestro presidente, por supuesto. De hecho, Diego Rubio, el firmante de la tesis, es el director del gabinete, repito, del presidente del gobierno, cargo logrado durante unos años, tras 6 años de actividad en el entorno de la Moncloa. Su relación con Pedro Sánchez se remonta al menos a una visita a Oxford organizada con el autor en mayo de 2018, cuando el secretario general del PSOE viajó allí semanas antes de la moción de censura que le llevó a la presidencia del gobierno. Repito, quien defiende la mentira y el engaño es el jefe de gabinete de Sánchez, la persona más próxima a Sánchez. Estas cosas hay que saberlas para saber qué es lo que pasa. Mañana más y mejor. Punto final.